Bueno, vamos a explicar el tema que nos corresponde en esta ocasión y se llama el presente simple o simple present, ¿cierto? Presente simple. Lo primero que tenemos que decir del presente simple es que lo usamos para dos cosas. Una, cuando hablamos de actividades cotidianas, pero que no estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, cepillarse, ver televisión, jugar videojuegos. Por ejemplo, yo voy al cine. Mire que son actividades que puede que hagamos cotidianamente, pero que no estamos haciendo en este momento. Entonces esas actividades, a ese tipo de actividades se le llaman presente simple. No las estamos haciendo, eh, digamos, generalmente en este momento. Y también se usa para, digamos, verdades absolutas. Yo sé que de pronto en filosofía han visto que no hay verdades absolutas, pero hay en esa misma oración hay una contradicción, porque eso es una verdad absoluta. Entonces, verdades absolutas tales como, por ejemplo, que el agua se evapora a 100 grados. Créalo o no, el agua se evapora a 100 grados, no hay duda. O que a 0 grados se congela el agua, no hay duda, ¿cierto? Entonces se usa este tiempo, este presente simple se usa para actividades cotidianas que no estamos haciendo en este momento y para, llamémoslo así, verdades absolutas. Entonces recordemos cuál es la estructura básica de una oración. Tenemos un sujeto, un verbo y un complemento, ¿cierto? ¿Cuál es el complemento? Digámoslo hasta el momento porque estamos viendo la estructura básica, que todo lo que viene después del verbo es el complemento, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy al cine los fines de semana. Entonces yo sería el sujeto, voy el verbo, al cine los fines de semana sería el complemento. Esa es la estructura básica. Entonces, digamos que nosotros tenemos tres tipos de oraciones. Esas son las afirmativas o positivas que llaman algunos, las negativas y las interrogativas. Esta ocasión solamente vamos a ver estas, las afirmativas o positivas. ¿Ok? Entonces recordemos primero los sujetos. Entonces este es I, que significa yo. Se pronuncia tal cual como cuando usted se machuca un dedo y usted dice ay, en ese momento está diciendo yo, ¿cierto? Entonces I, que significa yo, you, que significa usted, you, no se dice yo, se dice you, he, él, she, ella, it, que se usa para reemplazar animales o cosas, we, nosotros, you, ustedes, y they, ellos, ¿cierto? No se dice they, sino que se dice they, ellos. Bueno, entonces estamos hablando de la parte afirmativa. Básicamente, y para ahorrar, digamos, tiempo, a todas obedece la misma regla, ¿cierto? Sujeto, verbo y complemento. Tenemos que hacerle hincapié entonces a estas terceras personas porque estos verbos deben tener una conjugación correcta de acuerdo a las personas, ¿cierto? Si usted en español dice, por ejemplo, ellos vuela o ellos come, mire que ese verbo no corresponde al sujeto, ¿cierto? No está bien conjugado. Entonces, si usted aquí a estas tres personas, a él, ella o it, no conjuga los verbos correctamente, ocurre lo mismo que en español. No va a quedar bien la oración, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Para conjugarlo correctamente, estos verbos, tenemos que hacer lo siguiente. Si el verbo, ¿cierto? Si el verbo termina en ss, ch, sh, x, or, o, or z, o z, debemos agregarle una e y una s al final de ese verbo para que quede conjugado correctamente. Si termina en y, en y,
tenemos que cambiar esa Y por I latina y le ponemos ES. Y si no termina en ninguna de estas ese verbo, en ninguna, ni SS, CH, SH, X, O o Z o Y, no termina en ninguna de esas, lo único que hacemos es agregarle S. Pero solamente a las oraciones que hagamos con estas tres personitas. Porque con el resto, las oraciones quedan igual, no hay que agregarle nada. Miremos entonces los ejemplos. Entonces vamos a utilizar en esta oración el pronombre he, él. Entonces vamos a decir que él ve televisión. He watch television or TV. Él ve televisión. Mire que como este verbo termina en CH, ¿cierto? Y miramos aquí, mira, aquí está la C y la H. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Agregarle la I y la S. Entonces ya no quedaría he watch TV, sino que queda he watches TV. Con los demás no, solamente con estas tres personas. Por ejemplo, con esta quedaría igual. I watch TV or I watch television. No hay que agregarle nada al verbo, así termina en CH. Solamente a estas tres terceras personas en la parte afirmativa. Solamente en la parte afirmativa. Bueno, sigamos entonces, que termina en Y. Si el verbo termina en Y, por ejemplo, como el verbo fly, volar, entonces lo que hacemos es quitarle esta Y, se la cambiamos por ahí la I latina y le ponemos S. Entonces miremos, she fly to London, ¿cierto? Le quitamos la Y, le ponemos la I latina y queda she flies to London. Ella vuela a Londres, ¿cierto? Ella se va a Londres. Miremos esa misma oración, pero por ejemplo con you, no habría que hacerle nada, ¿cierto? You fly to London. Mire que queda igual el verbo. ¿Por qué? Porque solamente se cambia con estas tres, como ya dijimos anteriormente. ¿Qué sucede entonces si ese verbo, el que va acá, ese verbo no tiene ni SS, ni CH, ni SH, ni X, ni O, ni Z, ni Y? Si no tiene ninguna de esas, cualquier otra letra, si tiene T, K, M, cualquier otra letra, lo único que tenemos que hacer es agregarle la letra S. Por ejemplo, it sounds good. Sound termina sonar, ¿cierto? Termina en D. Entonces, como termina en D y la D no está en ninguna de estas, lo que debemos hacer es agregarle la letra S solamente.